Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Deseo que la bendición del Señor esté en sus vidas y en sus corazones. Bienvenidos nuevamente a su clase de Ministerio Educativo. Después de este breve receso vacacional invernal que hemos tenido en el seminario, bueno, pues retomamos nuevamente las enseñanzas o las clases que hemos estado desarrollando a lo largo de esta cursada. Bien, hasta ahora entonces vamos ya a la última unidad temática que tenemos de esta cursada. La primera unidad temática tenía que ver con si alguien no está enseñando para cambiar la vida de otra persona, estamos fallando en el propósito o en el proceso que se pretende lograr en esta tarea educativa, ¿no? Entonces, por eso las 7 leyes de la enseñanza que son fundamentales que usted nunca tendría que olvidar y que de manera constante debe recuperar. La segunda unidad temática tenía que ver con los métodos y la importancia que tienen los métodos de aprendizaje para fijar el conocimiento, la experiencia, la sensación de el tema planteado, de la idea compartida. Siempre es importante establecer métodos educativos que son muy variados, pero que son necesarios para, como dije, fijar el conocimiento. La tercera unidad temática tiene que ver con esta estructura ALMA, que son 4 cosas que deberíamos o debemos considerar como algo importante y necesario al momento de armar una lección. Al momento de armar un sermón, usted puede echar mano de lo que vimos en la clase de predicación expositiva, puede echar mano de eso eh, para efectos de una clase, para hacer una clase distinta, con un formato diferente a un sermón, bueno, eche mano de esta materia y bueno, del método ALMA. Dijimos que era anzuelo, libro, mirar, apropiar, ¿verdad? Y creo que ahora, en esta cuarta unidad temática que vamos a iniciar, es eh, tratar de identificar cómo aprenden los distintos grupos mayoritarios que tenemos en nuestras congregaciones a efecto de la enseñanza, ¿verdad? Entonces tenemos 3 grupos, ¿verdad? Heterogéneos cada uno de ellos, pero los agrupamos de manera generalizada, identificándolos como los niños, ¿no? Que evidentemente un niño, el rango de sus edades es muy largo. Tenemos los jóvenes, que ese es el otro sector también, insisto, con rangos de edad separados unos de otros, pero los agrupamos en este sector. Y lo que son los adultos, ¿verdad? La enseñanza a los adultos, ya personas maduras, personas que incluso ya están llegando a la vejez, ¿no? No traigo aquí la enseñanza a los ancianos porque evidentemente es otra forma que he querido solamente concentrarme en los 3 grupos más grandes, si usted me lo permite, sin llegar a menospreciar los otros grupos, de cómo sería la enseñanza, la educación cristiana que podrían no solamente ellos estar recibiendo en las iglesias, sino más bien lo que nosotros deberíamos o podríamos darles a ellos como una enseñanza, ¿verdad? De responsabilidad de los que nos dedicamos a esto, transmitir la palabra que suene interesante, anzuelo, que suene a la palabra de Dios, libro, que suene a decir por qué es importante, ¿no? Mirar la importancia que tiene eso y luego decir, ok, yo tomo la decisión de aceptar esto que aprendí hoy y ponerlo en práctica, es apropiar. Así que bueno, en esta clase vamos a trabajar y conocer un poco sobre cómo enseñar la Biblia de manera creativa a los niños. Insisto, todo este material no solamente va a estar en la plataforma, el tema de las diapositivas y de la clase grabada, sino está tomado del libro que está en la plataforma que se llama Enseñemos la Biblia
de manera creativa o creativamente. ¿Ok? Un libro muy bueno, muy grande, es extenso, hay que tener mucha pasión para poder leerlo, ¿verdad? Y sacar lo más importante y lo que más pueda aplicarse a nuestra experiencia como maestros de la palabra de Dios. Bien, dicho esto, entonces voy a compartir la pantalla y voy a presentar a ustedes la- las diapositivas que nos van a acompañar para lograr este propósito. ¿Mm? Muy bien. Ustedes ya están viendo la presentación, cómo enseñar la Biblia de manera creativa, de manera inteligente, de manera interesante a los niños. Una máxima de sentido común, creo que eso voy a tratar de explicarlo con mayor profundidad a medida que avance la clase, pero una respuesta a una pregunta de sentido común, sería: ¿aprenden lo mismo de la misma manera los niños que los jóvenes? Y la respuesta lógica y natural es no. ¿Aprenden lo mismo de la misma manera los niños y los adultos? Y de manera natural decimos definitivamente no. Cada uno aprende a sus propias capacidades, a su propia formación, madurez, experiencia, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros logramos identificar esto, que puede ser muy del sentido común, pero a veces en la práctica yo me he dado cuenta que muchos maestros de escuelita o maestras de escuelita terminan estructurando las cosas pensando como adulto, ¿verdad? El maestro y la maestra de escuelita de niños terminan estructurando la clase pensando como adultos y pensando que de alguna manera lo que nosotros aprendemos como adultos podemos transmitirlos a los niños. Debemos cambiar el paradigma para que entonces el resultado que nosotros querramos obtener de la enseñanza propuesta, pues sea el efectivo, el que pretendemos lograr. ¿Ok? Bien, entonces, como dije, aunque pudiera sonar un poco inocente o decir, bueno, todo el mundo lo sabe, en la práctica, la gran mayoría terminamos cometiendo este gran error. Por eso los niños terminan aburridos o terminan pintando el adulto, el maestro, la maestra escuelita, me saben que no sé cómo calmarlos, no sé cómo entretenerlos, entonces lo que vamos a hacer es que se pongan a pintar. Y los niños terminan pintando que el arca de Noé, que el huerto del Edén, que, eh, no sé, Sansón y demás. A manera de introducción, en esta clase diremos: muchos siguen creyendo que a los niños solo hay que entretenerlos pintando y jugando, que ese es lo típico que vemos en las escuelas bíblicas, en las escuelitas de las iglesias. Hay que pintar y jugar, entonces a los niños se les entretiene. Según se cree que los niños no aprenden la Biblia, ya que para un adulto le es muy difícil aprenderla, y entonces la lógica es: si a mí como adulto cuesta entender un montón de cosas de la Biblia, pues a un niño le va a costar mucho más. Entonces vamos a que pinten y vamos a que jueguen. Ahora, a veces, queridos alumnos, las pinturas las imágenes que nosotros le damos a nuestros niños para que pinten no siempre son bíblicas, no siempre son fieles, más bien, no siempre son fieles a la verdad bíblica, ¿no? Porque seguimos haciendo que los niños pinten la historia de Jonás y seguimos haciendo que pinten una ballena, cosa que el texto bíblico no dice. O he visto que en muchos casos hay niños que terminan pintando la creación, ¿no? Adán y Eva, y siguen pintando la manzanita o la manzana roja como el símbolo del fruto que comieron nuestros primeros padres y por eso entró el pecado, cosa que tampoco existe, ¿no? Eh, Así, seguimos pintando, por ejemplo, el arca de Noé, muy bonito, con los animalitos y que el osito y que la jirafita y que no sé qué tanto, pero todos sabemos que fue una gran tragedia para la humanidad, donde hubo mucho dolor, mucho quebranto, mucho grito,
mucha desesperación. No fue color de rosa el tema de la historia del Arca de Noé. Entonces vean que a veces incluso terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer, que solo entretener a los niños pintando y jugando, pero a veces hacemos eso, ¿verdad? Terminamos dándole una información falsa que los niños creen y por eso muchos de nosotros seguimos creyendo que a Jonás se lo tragó una ballena. Bien, dicho esto, continúo leyendo la introducción. Con mucha tristeza vemos que las clases de los niños se limitan a su cuaderno de escuela sabática, si es que hay. Sé que hay iglesias que buscan materiales por todos lados, ¿verdad? Por todos lados. Este, y que a veces no se filtran, porque evidentemente las doctrinas que tienen otras denominaciones, que son re capos en el tema de los materiales de enseñanza, pues a veces no se filtran, ¿verdad? Y nuestros niños siguen pintando algunas cosas como la Trinidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces solo se limitan a ese tipo de material que nosotros les damos. Las veces que se quiere enseñar la Biblia se hace de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque los métodos que nosotros usamos con los adultos son los mismos métodos inconscientemente que queremos transmitirles a los niños. La Biblia es la forma de Dios para comunicarse con nosotros, por lo que está claro que también debe ser para los niños. O sea, los niños también tienen que saber que Dios se revela en su palabra y que desde la niñez ellos tienen que aprender a conocer a un Dios que es bondadoso, fiel, clemente, misericordioso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué queremos lograr en esta clase? Primero para los que se dedican al ministerio de la escuelita de niños, ¿verdad? Que les gusta dar clase a los niños, tengan muy presente esto. Pero también alguien dirá como alumno, bueno, yo no le doy clase a los niños, no me interesa, no me gusta y nunca le voy a dar. Está bien, cada uno tiene que buscar su papel que le corresponde en el cuerpo de Cristo, pero créanme que no les caería nada mal porque si ustedes logran discernir las diferencias que hay entre niños, jóvenes y adultos, entonces sus reflexiones, sus talleres y todo lo que ustedes perdón, va a ser con una claridad en esta división. ¿Ok? Bien, ¿qué queremos entender? Que es mediante la Biblia, la palabra de Dios, que los niños llegan a conocer a la persona de Dios, a entender su amor y constancia, a discernir su carácter y cuidados, y a conocer su voluntad para guiarse en su reacción a Dios en la vida cotidiana. Aún los niños tienen vida, ¿verdad? Y en esa vida ellos tienen que aprender a meter a Dios. Mediante la Biblia, también los niños llegan a estar conscientes del Dios que ahí se revela a sí mismo. Dios les habla a los niños. Nuestra tarea es comunicarles de forma tan significativa como podamos todo lo que Dios quiere decirle a cada uno de ellos, ¿no? Eso lo dice el doctor Lawrence en el libro que ya mencioné. Así que pedimos a Dios que Él nos dé discernimiento para ser efectivos en nuestra enseñanza cristiana a los pequeños. Hermanos, se ha criticado esa frase que dice que los niños son el futuro de la iglesia, ¿no? Y se dice, no, no son el futuro, son el presente. Es cierto, son el presente porque están ahora y hay que trabajar en ellos. Pero también son el futuro. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprendan hoy, lo que ellos logren entender hoy, lo que ellos logren asimilar hoy, pues es lo que van a desarrollar en el futuro, ¿no? Lo hemos visto en clase de espiritualidad cristiana. Si desde niños les enseñamos que Dios es malo, que si te portas mal, Dios te va a castigar, o tu angelito de la guarda se va a poner muy triste y va a llorar mucho porque vos te portaste mal, pues eso, hermanos, inconscientemente en el futuro nos ha hecho el daño que nos ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Hemos desarrollado espiritualidades que no corresponden a una empatía con Dios, a una simpatía con Dios. Por eso que la expresión los niños son el futuro de la iglesia es que lo que nosotros hagamos hoy con ellos va a repercutir en el futuro, ¿no? En sus relaciones con Dios, en su entendimiento con la palabra y demás. Si desde hoy a los niños no les ayudamos a tener un acercamiento con la palabra, ¿qué va a suceder en el futuro? Pues lo que ha pasado con nosotros,
¿verdad? Como a nosotros, nunca nuestros padres se sentaron con nosotros a leer la Biblia, los maestros de escuelita solo nos enseñaron a dibujar y a cantar y a jugar, pues resulta que hoy tenemos un gran desconocimiento de la palabra y no tenemos un amor por la palabra. La mayoría de personas que desarrollan un amor por la palabra, una pasión por la palabra, son aquellas que desde pequeños sus padres les inculcaron eso. ¿No? Fíjense la importancia que tiene el invertir en nuestros niños. Vos no das clase a los niños, pero si tienes niños pequeños, pues te puede ayudar muchísimo esta materia o esta clase, ¿no? Bien, es un problema enseñar a los niños y voy a usar la palabra problema no de manera peyorativa como diciendo es un problema en los niños. No, claro, es un desafío, ¿verdad? Problema como desafío de enseñar la Biblia a los niños. ¿Por qué? Porque evidentemente su conocimiento, su experiencia, su madurez, pues no es la de nosotros. Imagínense, y si a nosotros nos cuesta un montón de trabajo racionar o entender o sentir un montón de cosas, bueno, imagínense a los niños. Así que es todo un desafío la enseñanza a los pequeños, un gran, gran desafío, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Otras denominaciones están invirtiendo muchísimos recursos, muchísima plata para educar a sus niños, porque ellos saben lo que va a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Cosa que nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día poco a veces hemos invertido. Invertimos mucho en nuestros templos, invertimos mucho en las decoraciones, invertimos mucho en adornar nuestros templos en la Santa Cena o la Cena del Señor y se gasta mucha plata en un montón de cosas que no digo que esté mal, está bien, pero no invertimos en la educación de los niños, no invertimos en contratar escritores, a preparar hermanos, ahora ustedes que están teniendo esta materia, no estamos invirtiendo nada de eso, ¿verdad? Estamos bebiendo de otros lados. Así que es un gran desafío, ¿no? En todos los sentidos, pero bueno, confío en Dios de que esto en algún momento cambie. Nosotros como iglesia, ustedes como alumnos del seminario y futuros egresados del seminario y egresadas del seminario, algún día, quien siente el llamado de Dios para el ministerio de las letras escritas, desarrolle un ministerio educativo que permita crear nuestros materiales. La Biblia es un libro de adultos que fue escrita por adultos y para adultos. Entrar en los laberintos profundos de la teología nos rebasa en la capacidad de discernimiento. Ustedes ya lo han visto en todas las materias que hemos tenido sobre Biblia. Ahora, si esto es difícil para nosotros, cuanto más para los niños. Pero el doctor Lawrence dice algo interesantísimo. Los niños no pueden excavar en las verdades teológicas profundas. Pues no pueden, porque para eso hay que aprender un montón de cosas, ¿verdad? Pero, dice el doctor, la fe es más natural para ellos que para los adultos. Esa es la clave. No necesitamos a los niños enseñarles teología, por supuesto que no, pero sí la fe. Y entonces los niños responden mejor a la fe, a los conceptos de la fe, a la experiencia de la fe que los adultos. Si vos lográs enseñarle a un niño correctamente que tiene que aprender a confiar en Dios, qué tiene que hacer cuando se enfrenta a una situación determinada, el niño lo va a hacer, el adulto no. ¿Verdad? Esto es interesantísimo. No queremos enseñarles verdades teológicas, pero sí la fe. Los adultos han aprendido autosuficiencia y lo han tenido que desaprender. Los niños comen y duermen porque alguien les ofrece para hacerlo. Es decir, nosotros primero aprendimos a ser autosuficientes y luego nos volvemos dependientes de muchas cosas. Los niños no, los niños no son autodependientes. Los niños esperan que las cosas les caigan del cielo. ¿Quién no quisiera volver a ser niño, no? Yo. Ellos, los niños, tienen facilidad para confiar en Cristo y oran en una forma que parece ingenua. Escuche la oración de un niño. La oración de un niño a veces es más profunda, es cortita, pero tiene ese candor, esa inocencia. ¿Me entendés? Que los adultos ya perdimos. Nosotros hemos perdido el candor, la inocencia de nuestras oraciones. Hoy nuestras oraciones son teológicas, elaboradas, repetitivas, cansadoras, aburridoras, etcétera, pero un niño no.
Por eso es re lindo cuando alguien, yo estoy en la mesa con niños, siempre le digo, a ver, ¿quién va a orar? Y un niño dice, yo oro, dale. Entonces los papás dicen, no, no, que ore el pastor. No, dejen que el niño ore, porque el niño también tiene esta experiencia de fe, ¿no? Entonces, oran de una manera ingenua, pero que Dios sorprendentemente contesta, ¿no? Ellos saben que Dios va a contestar de alguna u otra manera. Su amor por las canciones, por la creatividad, el hecho de que mucho de la Biblia es completamente nuevo para ellos y su casi intuitiva comprensión de la presencia de Dios compensa sobremanera las dificultades que hemos enumerado aquí. Los niños aman las canciones, aman el ritmo, aman el movimiento. Los adultos ya somos acartonados, serios. No nos gusta ese tipo de emociones, no nos gusta movernos porque nos sentimos bobos, pavos, ¿no? Como niños. Bueno, creo que a veces nos haría mucha falta volver a ser como niños, ¿no? La creatividad para un niño es fundamental. Los niños crean, los niños preguntan, hacen preguntas inocentes y profundas, ¿no? Que a cualquiera lo ponen a transpirar. A mí no me preocupa que un adulto me pregunte, le puedo contestar al tú por tú. Me preocupa siempre que un niño me pregunte algo porque no sabría qué contestarle, ¿no? Tuve la experiencia de un niño apenas inteligentísimo él, y me empezó a preguntar sobre el Apocalipsis. ¿Dónde aprendió el Apocalipsis? No lo sé, pero creo que se sabía mejor el libro de Apocalipsis que yo, porque me dijo cosas que yo entre mí dije, ¿será que eso viene allí? Después lo busqué y sí venía, ¿viste? Y me empezó a preguntar un montón de cosas y él daba unas respuestas que a mí me re sorprendían. Para ellos la Biblia es nueva en muchas cosas, o sea, ellos tienen la capacidad de asombro, para nosotros no. Los adultos ya, los jóvenes, hablar de amor, no, ya está muy trillado para los niños, no, ¿no? Para los niños es algo nuevo. Dios siempre está presente. De alguna manera, ellos sienten a Dios, ¿no? A su forma. Los adultos ya dejamos de sentir al Señor. Déjeme, estoy haciendo esta comparación de niño adulto para decirle que a veces es más fácil enseñar a un niño que enseñar a un adulto. El adulto es más terco, el niño lo recibe con mayor am, afecto, con mayor incluso profundidad y seriedad, ¿no? En su palabra, Dios tiene algo que decirle a los niños de edad elemental, a todos los niños, sean párvulos, principiantes, primarios, preadolescentes, adolescentes. Dios tiene algo que decirles. Y es nuestra tarea comunicar lo que realmente les está diciendo. Existen dos requisitos primarios para enseñar la Biblia que ayudarán mejor a los niños a comprender lo que Dios quiere decirles. Dos requisitos en la experiencia del doctor Lauren dice. El primero es asegurarse que realmente enseñemos lo que Dios está diciendo y no inventar, ¿verdad? Y no inventar, no, no crear ideas contrarias. Lo segundo es que debemos tener una estructura creativa, una lección creativa, con métodos de aprendizaje efectivos, que los podamos explotar completamente esos métodos para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, si nos aseguramos que el niño esté aprendiendo verdades bíblicas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a lograr muchas cosas. Yo tuve la experiencia, rápidamente cuento, mi sobrinito era muy pequeñito, no recuerdo cuántos años tenía cuando papi falleció. Entonces era su adoración, papá siempre lo quería él muchísimo, ¿no? Fue su adoración, su primer nieto varón, diríamos. Entonces cuando papi falleció, eh, él estaba inconsolable, inconsolable, lloraba, lloraba, lloraba. Yo no tuve la oportunidad de charlar con él porque, bueno, yo me encargué de todos los preparativos del sepelio y de todo lo que hay que organizar. Entonces, recuerdo mucho que un primo mío, ¿no? Que es adventista él, es un primo adventista, se acercó con él y lo llamó, ¿verdad? Y yo estaba ahí cerca, por eso yo soy testigo, porque lo escuché. Le llamó y le dijo, vení, mira, mi sobrinito decía, es que mi abuelo murió, papá Rubén, dice, papá Rubén murió y que no sé qué. Y mi primo, que los adventistas y nosotros tenemos la misma creencia respecto de la muerte, le dijo, mira, él no está muerto, dice, él solamente está dormido, ¿verdad? Está dormido.
Él duerme, pero algún día va a despertar para que él pueda recibir la recompensa y el premio que Dios le prometió a él. Vos no tienes que estar triste, le dijo. Solo tienes que esperar. Él está dormido. Increíblemente, de verdad, hermanos, increíblemente mi sobrinito se calmó y al rato él siguió la suya, empezó a jugar como todos los niños, etcétera. Bueno, llegó el momento del sepelio, sepultamos a papá un sábado, un domingo, perdón, y bueno, ya. Al otro día, lunes, ya como familia, solo nosotros como familia, mami, mis hermanos, mis sobrinos, les dije, vamos nuevamente, volvimos al lugar donde habíamos sepultado a papá. Bueno, para tener ya un tiempo más nuestro, ¿no es cierto? Más como familia. Y es interesante porque cuando yo le dije a mi sobrino, bueno, y a todos le dije, bueno, vamos, nos vemos a tal hora, porque vamos a ir a ver a papá, le dije, vamos a ir a ver a papá. Y mi sobrinito se le abrieron los ojos, sonrió como ustedes no tienen idea, le llamó a otra de mis sobrinitas, a su primita de ella, de él, y le dijo, Sammy, Sammy, vení, 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 ¿qué pasó? Pero él estaba contentísimo, vení. Dice, vamos, vamos, porque papá Rubén ya despertó, ¿no? Él todavía tenía la inocencia de que papá el otro día ya iba a despertar y que iba a estar con nosotros. Y bueno, ahí ya nos volvió a tocar enseñarle a él que papá sí está durmiendo, pero que todavía no va a despertar hasta que Jesús venga. Y mi sobrino después de muchos días me decía, Jesús ya va a venir, tío, para que papá Rubén despierte, ya va a venir Jesús. La inocencia del niño, ¿verdad? Está muy ligada a las verdades que nosotros digamos. Yo sé que para otras confesiones cristianas, cuando alguien fallece, lo más que uno dice para consolar a los dolientes es, pues, tu papá está en el cielo, ya te está mirando, te está cuidando, no llores para que no se entristezca. Pero nosotros sabemos que eso no es bíblico, al menos desde nuestra perspectiva doctrinal, ¿no es cierto? Entonces, enseñar la verdad a un niño le va a hacer muy bien porque finalmente cuando él crezca, como seguramente mi sobrino creció, y si alguien más fallece, pues él va a entender que no, nada está perdido, sino que estamos solamente durmiendo, ¿ok? Entonces, asegurémonos de que lo que le estemos enseñando a nuestros niños es realmente lo que Dios dice en su palabra, ¿ok? No es que estamos en el cielo, no es que el angelito de la guarda se entristece, sí, tenemos ángeles de la guarda, eso sí sé, hay ángeles, pero no en este sentido, ¿no? De que se entristece y sus alitas y un angelito polaco y de ojos celeste. No, eso no dice la Biblia, por lo tanto, no caigamos en la tentación de hacerlo. A continuación, daremos tres formas de cómo debemos enseñar la Biblia a los niños. Por favor, tómese su tiempo para reflexionar en cada una de ellas. Deseamos que sea de bendición para su ministerio y que, bueno, quienes se dedican a esto está bien, pero quienes tienen hijos chiquitos, bueno, pues también puedan hacerlo, o sobrinitos, qué sé yo. Bien, tres formas de enseñar a la Biblia a los niños. Primero, como dije, la enseñanza siempre tiene que ser lo que la Biblia dice, ¿verdad? No podemos decir se comió Eva una manzana, ¿verdad? Y ese fue el fruto prohibido. Pues no, porque la Biblia no dice que haya sido una manzana. Muchas veces hemos cometido el error de tener que enseñar verdades a los niños que después tienen que desaprender. Decir, híjole, a mí me enseñaron así, mira, y resulta que no era cierto. No debemos llegar a ese desencanto. Muchas veces les enseñamos que si se portan mal, Dios los va a castigar y después se dan cuenta de que Dios no es ese ogro malvado de la Biblia que nosotros les enseñamos. ¿Va? A veces vemos a ese Dios que de mecha corta decimos. Toda enseñanza que nosotros le demos a los niños debe ser fiel a lo que Dios dijo en su palabra, ¿no? Por eso estamos aprendiendo a discernir que en la Biblia, recuerda, hay palabras de hombre que no son palabra de Dios. Aunque están en la palabra de Dios, no son palabra de Dios. Entonces uno tiene que aprender a discernir esas cosas para enseñar. No debemos pasar por alto que lo que debemos enseñar debe ser fiel a lo que Dios ha dicho en su palabra y a lo que nosotros nos conviene o nos interese. No llores tú,
papá está en el cielo y es un angelito que te cuida y que va a caminar contigo. No, aunque suena muy lindo y podría confortar muy bien a las personas, pero entendemos que no es lo que Dios ha dicho en su palabra. Mucha responsabilidad entonces existe en nosotros como maestro. Cada maestro deberíamos y debemos tener el deber y la responsabilidad de tener un sano conocimiento de las escrituras. Y aquí viene una autocrítica con mucho cariño, respeto y amor para las maestras de escuelita bíblica. Respeto con todo mi ser, con todo mi corazón a quienes se dedican a la enseñanza de los niños, porque mis primeros pasos en el ministerio que Dios me permitió desarrollar como líder cristiano fue en la enseñanza a los niños. Yo empecé dándole clase a los niños más chiquititos, parvulitos que les llaman, ¿no? A los más chiquititos. Y así fui escalando las distintas etapas. Este, sé que no es fácil. Y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes y de nuestras maestras. De verdad, el Señor les recompensa un montonal. Pero tenemos dos graves problemas, ¿no? Que tenemos que buscar la forma de solucionar. La primera es que a veces los pastores o los líderes de iglesia, cuando ven una vacante y saben que no hay quien le dé clase a los niños, que ese es un problema en las iglesias, la gente no quiere darle clase a los niños, pues siempre utilizamos a las más jovencitas, ¿verdad? Incluso hasta adolescentes utilizamos para darle clase a los niños. No sabemos si los chicos o las chicas que lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, con mucha predisposición, pues no sabemos si es su vocación, me explico. No sabemos si es su pasión, si... esa es una observación que hago, ¿no? Que como pastor me ha tocado enfrentar, de decir a quién ponemos para darle clase a los niños. Y a veces uno ya dice, "No, pues no tenemos a mucho, así que pongamos a Abraham Marín, que no está haciendo nada, ¿verdad? Y que le dé clase a los niños, que los entretenga". Y eso es lo que pasa. A veces terminamos solamente entreteniendo a los niños. Pues los líderes, los pastores debemos tener muy cuidado, porque a veces el pastor dice, bueno, listo, yo ya cumplí, ya está, todas las aulas están cubiertas con sus maestros y sus maestras, pero no tenemos una forma de evaluar la idoneidad de tal o cual maestro o maestra, ¿no? Porque a veces incluso ponemos a maestras de escuelita que tienen mal carácter, que son muy gritonas, que tienen incluso mal testimonio como madres en su casa, pues tampoco podemos ponerlas ahí en esos espacios. Entonces, es algo que sucede, algo tendríamos que hacer. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo hago, pastor, yo de buena voluntad, pero no entiende nada, ¿no? Y dice, bueno, ahora qué les pongo a hacer? Dará una clase, pero ya en la segunda clase no sabrá qué hacer. Y la segunda observación que hago es que la gran mayoría de los maestros y maestras de escuelita no tienen una capacitación. No nos hemos capacitado. Y les digo por experiencia, yo empecé a dar clase a los niños, pero nadie me enseñó a darle clase a los niños. Yo no sabía nada de esto que estoy enseñando ahora, no sabía absolutamente nada. Era repetir patrones de los que yo había sido educado. Entonces, esto es algo interesantísimo que tendríamos los pastores, los líderes en todos los niveles, tomar en cuenta para entender que tenemos que prepararnos para conocer la Biblia. Hay maestros y maestras de escuelita que no saben la Biblia, que no se saben los libros de la Biblia, que no saben qué es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que no saben un montón de cosas, ¿no? Y entonces por eso las enseñanzas que le damos a los niños están limitadas solamente a cantar, a dibujar, etcétera. Insisto, bendigo a Dios por la vida de todas las maestras de escuelita y maestros de escuelita, pero la responsabilidad de los líderes, estamos fallando en esta responsabilidad. No les estamos dando herramientas, no los estamos capacitando. Yo recuerdo que cuando fui pastor de una iglesia, en algún momento hubo un encuentro de enseñanza para maestros de otra denominación. La verdad que no me acuerdo qué denominación era. Y mandamos a varias maestras de la escuelita a tomar el curso, ¿entendés? Entonces le dijimos, nosotros le pagamos, la iglesia les pagó y vayan y tomen el curso y capacítense, porque pues acá no tenemos nosotros como iglesia. Pero, insisto, hay otras denominaciones que están mucho más avanzadas en ese sentido y bueno, hay que aprovechar también, ¿verdad? Entonces, la enseñanza tiene que servir a la palabra,
pero esta tiene que primero ser entendida y comprendida por el maestro o la maestra que va a compartir. El doctor Lawrence dice, ¿es cierto que a los niños desde 6 a 11 años no se le pueden enseñar todos los temas bíblicos? Pues no, ¿no? No vamos a enseñar que es una teofanía ni una epifanía, pero ellos necesitan entender las verdades que les dice quién es Dios y cómo es Dios. Necesitan entender las doctrinas, aunque tal vez su comprensión sea muy pequeña, que se relacionen con su experiencia de fe. ¿Va? Los niños también tienen una vida cristiana, también tienen una fe cristiana. Doctrinas tales como la morada de Cristo en el creyente, que Jesús habitando en nuestro corazón, su presencia que nos da poder para obedecerlo, obedecer sus mandamientos. La enseñanza clara de la voluntad moral de Dios también ocupará su lugar: no mentir, no robar, no matar, ¿verdad? La enseñanza de deber amarnos unos a otros, el amor al prójimo. Esto tiene significado para los niños que pueden expresar amor en su propio hogar, en la escuela, en los juegos, donde quiera que estén. Seguramente la voluntad moral de Dios deberá conocerse para que los niños sepan cómo responderle. Si el Señor dice no debemos mentir, entonces nuestra respuesta es tenemos siempre que hablar con la verdad. Pero la voluntad de Dios nunca debe enseñarse separada de Él. Nunca como un juego de reglas, tienes que hacer esto o esto, aprendete los 10 mandamientos y tienes que obedecerlo, sin enseñarle a los niños a entender quién es Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en todo esto? Debemos hacerlo como una respuesta de amor y como un medio para enaltecer, para que los niños desde su pequeño espacio y tiempo conozcan el carácter santo de Dios, el carácter amoroso de Dios, el carácter bondadoso de Dios, el carácter fiel de Dios, el carácter misericordioso de Dios, el carácter tierno de Dios, que se refleje en la persona de Jesús. ¿Me explico? Entonces, hay un campo muy amplio, ¿verdad? No le vamos a enseñar a los niños hebreo, griego, arameo, latín, etcétera, pero hay un campo muy grande en el cual los maestros pueden desarrollar lecciones, ¿no? Crear lecciones que tiendan a fijar este conocimiento en la mente de los pequeños. Segundo, la segunda forma, primero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. La segunda es que esa enseñanza que nosotros le vamos a dar a los niños, que debe ser bíblica, debe relacionarse a sus necesidades y experiencias. Porque si no, no tiene un sentido de que los niños aprendan cosas que no les dicen nada a ellos como niños. También tiene que hacerles sentido a ellos. Enseñar la Biblia a los niños no solo es que ellos aprendan conceptos, ideas que algún día tienen que recordar. Como yo me aprendí los 10 mandamientos desde que era niño. Pero ¿qué sentido le doy eso en mi vida adulta? ¿Qué sentido le doy? Tal vez faltó eso, explicarme desde niño qué sentido tengo que darle a estos 10 mandamientos. A veces me enseñaron que hay que cumplir todos los 10 mandamientos, si no, no te vas a salvar. Una doctrina errada, una verdad errada, que miren las consecuencias que estamos pagando hoy. La enseñanza vital es aquella que tiene por meta hacer realidad la palabra de Dios en la vida de cada niño, en su presente, en su contexto, en sus circunstancias y características. Todo niño necesita de Dios, todo. Todo niño necesita tener la experiencia de Dios, tener una relación personal con el Señor Jesús de acuerdo a su edad y comprensión. Todo niño tiene miedo y necesita saber de la paz de Dios en su vida, ¿no? Eso es, todos los niños tienen miedo, ansiedad. Bueno, ahí es donde tenemos que enseñarles a confiar en el Señor. Los niños también deben encarar sus decisiones y ellos deben encontrar fortaleza en Dios. Cada niño pasa una historia distinta y sus historias muchas veces son de violencia y abuso. Muchos de ellos, aunque son de la iglesia, desgraciadamente, hermanos, hay un alto índice de violencia intrafamiliar dentro de nuestros núcleos congregacionales. Así que ellos, quienes estén viviendo estos eventos que a veces son traumáticos, deben encontrar un Dios que les consuele y que sane. No como tal vez muchos de nosotros que vivimos eso, siempre pensamos un Dios que nos abandonó, ¿verdad? Un Dios que nunca hizo nada por frenar la violencia que estábamos viviendo.
Y entonces crecimos enojados con Dios o resentidos con Dios porque nunca hizo nada, no intervino para nada. Bien, debemos enseñar a nuestros niños que Dios nunca se aleja de ellos y que Dios siempre los va a sostener, los va a consolar y los va a sanar. Así que vea en cada niño una oportunidad de mostrarle el amor de Dios a su vida y eso siempre quedará marcado en su corazón, ¿verdad? Descubra qué sienten sus niños. Si usted es maestro de escuela sabática, de escuela de niños, perdón, descubra qué sienten, cómo están, investigue un poco su familia, su entorno, charle con los niños, perciba en ellos y a partir de la información que recabe, estructure lecciones que sean significativas para ellos, que sean relevantes para su vida, ¿ok? Tercero, la enseñanza debe hacer que las escrituras sean relevantes a este nivel de la niñez. Las verdades bíblicas deben ser cuidadosas en su aplicación, ¿no? ¿Cómo el niño va a poner en práctica todo esto? Si no sabemos aplicarla, entonces habrá confusión sobre esta verdad que queremos enseñarles. Debemos guiar a los niños a tener contacto con Dios de acuerdo a sus propias necesidades. Debemos ayudarle a entender cómo Dios se relaciona con las mismas. Debemos orientarlo a descubrir sus propias oportunidades para responder a Dios apropiadamente. Y dice el doctor Lawrence, aunque ningún niño comprenda profundamente la relación del Señor en los asuntos de su vida como un adulto, la percepción que un niño tenga sí le será de gran importancia. Y así, nuestra enseñanza debe estructurarse para ayudar a los niños a hacer sus propios descubrimientos de Dios, su propia experiencia de Dios, su propia relación con el Señor Jesucristo y entonces responder en su nivel en fe, responder en fe. Niños, ¿qué tenemos que hacer cuando sintamos que tenemos miedo? Y tenemos que orar. Aprendimos a que tenemos que orar y a pedirle a Papá Dios que nos cuide. Muy bien. ¿Alguien tuvo una experiencia de eso esta semana? ¿Alguien tuvo miedo y oró? Sí, yo tuve. ¿Y qué pasó? Bueno, lloré y yo me sentí re bien. No sé, estoy haciendo... ¿Qué podría pasar en una clase si nosotros les hacemos relevante lo que Dios dice en su palabra? Evidentemente, hermanos, no les vamos a hablar sobre el Apocalipsis, que insisto, este niño que no sé, tiene 8, creo, 8 o 9 años, eh, no sé dónde aprendió el Apocalipsis, ¿no? Pero no les vamos a enseñar sobre Apocalipsis porque incluso para mí fue muy difícil explicarle todo un contexto de la mujer, de la ramera. Me dice, ¿quién es la ramera que aparece en Apocalipsis? Yo creo que es Tata. Y me daban una explicación, ¿viste? Que yo dije, bueno, no sé cómo encararle. No, debemos hacerlo a su manera, a su nivel, no de una manera, no. Ojo con esto, queridos maestros y maestras de escuelita. No podemos pensar que los niños son tontos. Por favor, nadie piense eso, porque quien lo haga ya perdió, ¿verdad? Ya perdió toda capacidad de acercamiento con los niños. Los niños no son tontos, son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensamos, mucho más perceptivos de lo que nosotros pensamos. Los niños más pequeñitos, los parvulitos, son una esponjita, ¿verdad? Una esponja que todo absorben. Hay que aprovechar ese tiempo. Los niños no están maleados como los adultos. Los niños no tienen estructuras ya cerradas y tercas como las tenemos los adultos. Los niños son más maleables, son los más abiertos a posibilidades de entendimiento y sobre todo de emociones y de sensaciones. Bueno, aprovechemos esas circunstancias para fijar en ellos el amor de Dios, la presencia de Dios, al Señor Jesucristo y prepararlos para que cuando ellos crezcan puedan aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Mm? Y puedan tomar la decisión del bautismo. ¿Ah? Muy bien. Hasta aquí entonces hemos analizado las tres formas de cómo debemos enseñar a nuestros niños y ahora la pregunta clave, ¿cómo aprenden ellos? Todos estamos de acuerdo que los niños no aprenden ni como los adultos, ni los jóvenes, ni los adolescentes. Tienen sus propias particularidades. ¿Cómo aprenden los niños? Vamos a ver de manera muy rápida cómo aprenden. Y lo vamos a hacer a través de la escritora Doris Fries, que identifica maneras en que los niños procesan ideas y qué significan esas maneras para los maestros.
Entender esos principios es de mucha ayuda al designar programas efectivos de educación para la niñez e incluso para quienes nos dedicamos a la enseñanza a los niños. ¿Cómo aprenden los niños? Y según esta escritora, primero, los niños aprenden cuando experimentan y cuando hacen, ¿no? Sus sentidos están muy despiertos, todos los sentidos. Al descubrir, interactuar, jugar, manipular, los niños experimentan lo que les rodea en su mundo. Tienen que tocar, tienen que ver, tienen que olfatear. Aunque los niños desarrollan el uso del idioma, aún necesitan experiencias directas. Es decir, aun cuando hablan el idioma materno en el que nacen, necesitan ir descubriendo desde su perspectiva el mundo que los rodea. Hablar de esas cosas abstractas no es suficiente información para desarrollar conceptos, ¿no? El café huele muy rico. El niño dice, ¿pero a qué huele? Y rico, ¿y qué es eso? No sé qué es rico. Hasta que le damos a hablar, ¿no? Tal vez no le guste el café, pero estoy poniendo un ejemplo. Entonces, los niños siempre aprenden cuando experimentan y cuando hacen. Otra forma, permite experiencias manuales en lugar de solo hablarle a los niños, ¿no? Hay que hacer cosas manuales con los niños. Puede usar visuales, videojuegos, grabadoras, representaciones, dramatizaciones, obras de teatro, pequeñas películas, etcétera. Esto les permite participar en el proceso y a ver, ¿qué aprendieron? ¿Qué dijo el oso? ¿Qué nos enseñó la niña de la obra de teatro? Etcétera. ¿No? Deje, por ejemplo, un ejemplo es que miren los versículos de la Biblia en lugar de solo memorizarlos. Pónganlo en una pantalla, escriba un versículo, ¿verdad? Y vaya explicando ese versículo con algunos ademanes, gestos. Entonces, no solamente entramos en una mecanización del texto bíblico, sino en una apropiación del texto bíblico. ¿Ok? Entonces, no solo se dedica a hablarle a los niños los va a aburrir. A los adultos sí, puede tardar 1 hora o 2 horas hablándoles. Igual los va a aburrir, pero puede. Los adultos pueden aguantar más que los niños. Tercero, los niños aprenden de los ejemplos. Hay que darles muchos ejemplos. Aprenden cuando observan a sus compañeros, hermanos, padres y maestros. Aprenden a hablar y a moverse, a desarrollarse, a gesticular con las personas que tienen mayor influencia. Un niño a menudo observa a un compañero hablar a sus padres de cierta forma, entonces regresa a la casa y prueba a hacer lo mismo con los suyos. Entonces repite, el niño repite siempre con los ejemplos. Hay que tener cuidado con eso. Entonces el maestro tiene que ser un ejemplo para el niño, ¿no? La reacción de los padres le enseñará la conducta apropiada y de los maestros, diría yo. Entonces aprenden siempre con el ejemplo. Esté consciente, querido maestro, maestra, de la conducta y actitudes que usted moldee como lo que es. Usa historias de personas que dieron un ejemplo correcto, siempre. Entonces, les voy a contar la historia de un niño que hizo tal cosa y demás, ¿no? Halague a los estudiantes por su aprendizaje, conducta apropiada, para que otros estudiantes observen su ejemplo. Siempre dé palabras de afirmación, siempre. Palabras de afirmación. Qué bien lo hiciste, sos re inteligente, ¿verdad? Sos re inteligente. Sos maravilloso, maravillosa. Sos una increíble creación del Señor, ¿no? Hiciste muy bien tu tarea. ¡Wow! Te aprendiste tu versículo. ¡Felicidades! ¿No? Siempre lo que nosotros como maestros transmitamos, no solamente en palabras, sino en gestos, en actitudes, un abrazo, ¿verdad? Tierno, afable, ¿no? Dios nos libre algún día de pensar que algún maestro o maestra de escuela bíblica tenga intenciones de abusar de nuestros niños. Dios nos libre y que no, nadie se atreva a eso, ¿verdad? Nadie se atreva a lastimar a un niño, jamás. Nosotros estamos para cuidarlos, para amarlos, para guiarlos en el nombre de Jesucristo, para protegerlos, jamás para lastimarlos, jamás, nunca. Entonces, cada vez que nos acerquemos a un niño debemos hacerlo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Abrazarlos con amor, con ternura, dirigirnos a ellos siempre con respeto, pero con palabras lindas, ¿no?
Esto es fundamental, hermanos, ¿ok? Sabemos lo que significa y nadie está exento. O sea, en todos lugares hay personajes que se aprovechan de los puestos que tienen para abusar. Dios nos libre de eso y que nunca suceda. Yo siempre digo que nunca suceda porque creo que a todos nos pasaría, ¿no es cierto? Somos muy tranquilos todos, pero cuando alguien hace algo así, ya se nos salta la térmica a muchos de nosotros. A los niños hay que amarlos, hay que cuidarlos y hay que protegerlos siempre, ¿ok? Entonces, acérquese, abrace, toque siempre donde haya que tocar. Nunca, nunca en partes íntimas, jamás, jamás de los jamases, jamás de los jamás. Aunque sea un maestro con un niño o una maestra con una niña, jamás, jamás. Siempre su cabecita, ¿verdad? Poner sus manos en la cabecita. Ay, qué felicidad. En sus hombritos, ¿verdad? Solo en sus hombritos, nunca en la cadera, nunca en las piernas, nunca, jamás, jamás. ¿verdad? Sus hombritos, su cabecita, una aquí en su cachetito, ¿verdad? Y punto, punto. Un abracito así y listo. ¿Ok? Digo esto, hermanos, no porque pensaría mal de nadie, ¿no? Pero hoy tenemos tantas historias, hermanos, y no. Tenemos que siempre prevenir antes que lamentar, ¿ok? A nuestros niños nadie los toca. Para mal, digo. Nadie. Menos un maestro de escuela bíblica. Jamás. Jamás un líder espiritual. Jamás. Bien. Siguiente. Los niños comprenden o aprenden, van a aprender mediante repetición. ¿No? Los niños siempre hay que repetir, hay que repetir. De alguna manera, cambiando una palabra, una historia, traer el mismo tema con otra historia, o traer el mismo tema con una pequeña película, o traer el mismo tema con, no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños disfrutan leer los mismos libros, por eso siempre los niños, contanos la historia, ay, que esa misma historia, listo. Cuente la misma historia, pero haga otras actividades, ¿no? Para que el conocimiento vaya quedando fijado de la misma manera. Gradualmente comienza a variar las repeticiones, agregando, alargando las actividades, agregándole, no sé, un detallito a la historia y los dices, ¡ay, eso no lo había dicho! Bueno, siempre debemos sorprender a los niños, pero recuerden, ellos aprenden repitiendo. Hay que repetirles constantemente. En el caso de los adultos, no, a un adulto, ay, otra vez el pastor me va a volver a decir lo mismo, eso ya lo predicó hace, no sé, una semana o 2 semanas. Bueno, en el caso de los niños, no tenga miedo, repita las veces que sean para que quede fijado en el pensamiento. Siguiente, provea libros familiares y use historias y conceptos repetidamente. Mientras más se exponga a los conceptos, más profunda será la comprensión. Este, mientras más usted explique qué es el amor, qué es la familia. A ver, niños, traigan la próxima clase una foto familiar donde estén sus abuelos, y entonces explique lo importante que es la familia. En la próxima semana vamos a hablar sobre la creación de Dios, así es que traigan por favor alguna florecita, traigan ustedes no sé, alguna piedrita y... ¿No? Entonces, entre más uno vaya explicando, decir, miren esta hojita, ven esta hoja es verde, no sé qué, ¿quién la hizo? Dios. Entonces les vamos inculcando a nuestros niños de que Dios es el creador. Los niños aprenden mediante un lenguaje y experiencias concretas y piensan literal y concretamente. Aunque pueden repetir respuestas correctas, eso no quiere decir que entiendan el concepto, ¿no? Porque solamente están repitiendo, no lo han asimilado como un adulto. Así que los conceptos mal entendidos se producen a veces cuando los maestros usan conceptos abstractos o que los niños no entiendan para describir a Jesús como diciendo, Él es la roca. ¿Cómo la roca? ¿No es un ser humano? ¿No es como nosotros? ¿Cómo es una roca? Una roca es dura, fea, áspera. O el lirio de los valles. Pues no, nadie puede enseñar a un niño que Jesús es el lirio de los valles, porque los niños ni saben lo que es un lirio y tampoco saben lo que es un valle, y ni por qué Jesús se parece a una planta, ¿no? Así que con niños pequeños no use lecciones con objetos simbólicos. Jesús murió en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Hermano, ni nosotros como adultos sabemos qué significa la palabra propiciación, por menos los niños. Entonces, no utilice símbolos, vaya directamente.
Jesús dio su vida en la cruz por ti y por mí porque nos ama, ¿no? Vaya a lo concreto. Todos estos principios que hemos visto, queridos alumnos, habrán de dar una pauta concreta en la forma en que estaremos transmitiendo la enseñanza a nuestros pequeños. Es fascinantísimo darle clase a los niños. Es Despierta en vos toda tu capacidad creativa, toda tu capacidad de atención, toda tu capacidad. Yo, de verdad, ya hace muchos, muchos años que dejé de dar clase a los niños, pero si en algún momento en mi ministerio le me dijera, Abraham, ¿qué decidís? ¿Qué te gustaría dar? ¿Clase a los niños o clase a los adultos? Me voy con los niños, mil veces. Vuelvo a darle clase a los niños. A los niños le decimos, vení, sentate, vamos a jugar, vamos a pintar, vamos a aprender la palabra de Dios. Ellos vienen, juegan. Le dices a un adulto, hermano, venga, escuche el sermón y está distraído, se sale, no viene, se duerme, etcétera. Entonces, sí, ya tiene muchos años que yo no doy clase a los niños, muchísimos. Hoy no sé si me sentiría en la capacidad, pero por supuesto, porque vuelvo a repetir, a veces yo como pastor o predicador me siento tan así acartonado al momento de armar un sermón porque entiendo la iglesia, entiendo que son personas adultas, entiendo que hay, eh, perdón, ambientes en iglesias muy conservadoras, muy cerradas. Entonces, híjoles, a veces voy a predicar así como que estuviera atado en cadenas porque ahora con unos niños no. Por más tradicional que sea la iglesia, usted se encierra con unos niños y usted arma un revuelo allá adentro y unas canciones y una alegría y todo lo que usted guste y mande. O sea, usted puede hacer con los niños lo que usted guste, espiritualmente hablando. Y eso es lo bonito de esto. Porque entonces es como un alfarero que Dios le da a usted la responsabilidad de ir moldeando a esos pequeños. Ojo, 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 ojo. Hago aquí un paréntesis grandototote para decir lo siguiente. Desafortunadamente, y lo he visto como pastor en todos estos 25 años que tengo de experiencia pastoral, me he dado cuenta que los padres han sido irresponsables en la educación cristiana de sus hijos. Han sido sumamente irresponsables. Porque en casa no hay educación bíblica, no hay educación cristiana. Los padres son capaces de sentarse con sus hijos 1 hora, 2 horas para enseñarles las tablas de multiplicación, para hacer la tarea con ellos, para enseñarles ciencias naturales, para mil cosas. Pero no se sientan 1 hora para enseñarles la Biblia. No se sientan. No hablo de términos generales, ojo, siempre hay excepciones a la regla, pero en términos generales, hermanos, no hay. Entonces, ¿qué es lo que piensa el padre y la madre de sus pequeños? Para eso está la iglesia, para eso está el maestro de escuelita de mis niños, que ellos se encarguen de enseñarle la Biblia. Pues hermano, lo que un maestro o maestra plenamente capacitado, apasionado por la enseñanza les pueda dar en 1 hora, que tal vez es lo que dura el tiempo que está con ellos, pues no, no se compare, hermanos, no hay forma, ¿verdad? No hay forma. La educación cristiana tiene que darse en casa. Los líderes de iglesia, los pastores, tenemos que hacer ese énfasis con los padres. Padres, no evadan su responsabilidad, son sus hijos, ustedes son los responsables. Los maestros y maestras de escuelita, la iglesia no son responsables de la educación cristiana de sus hijos, son responsables de reforzar, de orientar, de guiar la enseñanza que en casa han recibido. De eso son responsables. A la iglesia aquí donde pastoreo, asiste un niño este, de unos vecinos que tienen un kiosco, una tiendita. Y entonces él se hizo amiguito de los niños ahí, de un niño ahí de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando hay un culto así de niños y demás, o culto especial, el niño va, le dejan los papás son muy copados, pero son de otra denominación, ¿no? Son como pentecostales, sí, pentecostales, algo así, carismáticos, algo así. Pero usted no tiene ni idea, hermanos, cómo yo, cuando alguien predica, incluso cuando yo predico y está el niño ahí sentado, y yo hago una pregunta, ¿verdad? Una pregunta que pienso que la iglesia no va a contestar, y hago una pregunta tal, ¿quién creen que levanta la mano para contestar? Pues el niño, Josías, se llama Josías el niño.
Él levanta la mano para contestar. Y uno pensaría, va a contestar cualquier cosa. Pues no, hermanos, contesta la pregunta, lo hace de manera acertada, acertada. Todos en la iglesia a veces nos sentimos avergonzados porque, bueno, hermanos, Josías nos está poniendo el ejemplo. ¿Pero por qué? Porque, bueno, viene de una formación donde los padres, no sé si lo obligan, diríamos, entre comillas, pero sí invierten mucho en que los niños vayan a la iglesia, atiendan una clase con un profeta que ellos tienen y con por Zoom, y ellos como padres están sobre ellos enseñándoles la Biblia, la Biblia, la Biblia. El niño de verdad es asombroso cómo, cómo él interactúa. Y luego hace cada pregunta que uno dice, híjole, Josía, no hables más. No hables más. Entonces, debemos desarrollar en el sentido de responsabilidad hacia los padres, porque somos nosotros, digo nosotros los que son padres, de enseñarle a los hijos, ¿verdad? De tomar el tiempo para enseñarles. Entonces, los pastores también somos responsables de que a veces no les hacemos esa observación a los padres. Entonces, los maestros de escuelita no van a hacer milagros, pero el tiempo que los tengamos nosotros a los niños, el tiempo que estén con nosotros los niños, ¿verdad? Eh, que Dios nos permita esa hora con los niños, por favor, aprovechémosla. Aprovechémosla al máximo y tratemos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Bien, termino entonces esta clase solo viendo algunos métodos que ustedes pueden utilizar. Si ustedes van a hacer yo ahora, esta semana voy a subir ya la consigna del trabajo final para que ustedes vayan viendo. Entonces, si alguien tiene alguna duda del trabajo final, pues todavía vamos a tener esta semana y la otra para vernos. Entonces, podemos charlar las dudas que tengan. Si ustedes van a elegir hacer una clase para niños, bueno, estos métodos ustedes los pueden usar para desarrollar en la clase que van a desarrollar. Esta otra autora, Norma Hedin, sugiere varios métodos que son aplicables para la enseñanza de la Biblia a los niños. Está englobada en 6 categorías y vamos a verlas. Contar historias. Ya dije, contar historias es fundamental. Para los niños es wow. ¿Por qué? Porque los niños son imaginativos, les encantan las historias bíblicas, sus historias, los cuentos clásicos, representar papeles, pantomimas, ¿no? Esas obras de teatro con gestos, sin decir nada, solo con gestos, capturan su atención, estimulan su pensamiento. Las historias ayudan a preparar a los niños para las altas y bajas de la realidad, porque las historias reflejan cuestiones cotidianas que pasan. Los niños, entonces ellos asocian lo que ellos están viviendo con lo que están viendo en la historia representada. Por medio de las historias de la Biblia, los niños aprenden acerca del gozo, los problemas de las relaciones humanas. Las historias de los héroes motivados por Dios proveen modelos para las vidas jóvenes. Entonces, Sansón desobedeció a Dios, pero al final volvió al Señor y Dios le volvió a dar su fuerza. Cuenten historias. Dramas. Oh. Aquí viene para, perdón, representar historias, dramas, escenificaciones cortas, representar papeles, mímica, juego de dedos, actividades rítmicas. Tiene todo gran valor al ayudar a los niños a aplicar lo que aprendieron. A medida que se ven en los zapatos de otras personas, comienzan a pensar y a sentir lo que hacen otros. Hay una empatía y una asociación. Pretender es parte del desarrollo de los niños y les provee la oportunidad de representar sus sentimientos e impresiones. Pretender ser un personaje también sirve para que los niños revelen sus pensamientos al maestro y se sientan identificados y puedan abrirse a realidades que a veces los maestros de escuela pues la hacen de pastores, ¿verdad? De los niños. Y permítame usar el término en el sentido justo de la palabra. Pastoras, en el caso de las maestras, son pastoras de los niños, ¿verdad? Pero los niños pueden abrirse con ellos o con ellas. Hay que pastorearles, hay que guiarles.
Y a veces los dramas nos ayudan a abrir esas realidades. Preguntas, otro método. Los maestros usan las preguntas como medio para estimular interés, probar los conocimientos, ayudar a los alumnos a expresar sus pensamientos y revisar lo aprendido. Preguntas de hechos y para pensar estimulan el pensamiento y profundizan el conocimiento. Los juegos de la Biblia hacen uso de preguntas para repasar el material. Preguntas, haga preguntas. Bueno, vamos a repasarla. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿No? ¿Qué actitud tomó Jonás? Y, no, eso, haga preguntas. Y, ¿ustedes qué piensan, niños, de lo que está pasando en el mundo? Por ejemplo, las guerras. A ver, cuéntenme, ¿ustedes qué piensan de las guerras? Las personas que terminan matándose unos a otros. Vean, le estoy dando información a los niños, depende de la edad. Le estoy dando información que es una guerra. Entonces, eso estimula mucho a los niños, ¿no? Si está bien, si está mal, ¿por qué? ¿Qué harían? Ustedes, si tuvieran la oportunidad de arreglar las guerras, ¿qué es lo primero que harían? Y se va a sorprender de las respuestas. Es apasionantísimo el tema de los niños. Bueno, preguntas. Comentarios. Los comentarios o conversaciones dirigidas con niños motivan a los estudiantes a participar en el aprendizaje. ¿Qué es esto? Bueno, ahora usted comente las respuestas de los niños y dé su conclusión, ¿verdad? Sobre el tema. Miren, Dios dice en su palabra que Él nos ha creado como hermanos y que tenemos que cuidarnos, etcétera, etcétera. Entonces, usted ya da la enseñanza que quiera dar. ¿Ah? A los niños les encanta hablar, expresar sus ideas. Los comentarios le dan la oportunidad de hablar acerca de los conceptos y refuerza el conocimiento. Entonces, ok, ¿qué piensan de lo que les acabo de decir? ¿Están de acuerdo? Sí, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Qué les gustó de lo que yo les dije? ¿No? Entonces, empieza una interacción muy linda, pero recuerda que no puede pasar toda una hora haciendo ese ejercicio. Es un método de aprendizaje. Tiene que tener un tiempo de inicio, un tiempo de término. Vea que los niños ya están inquietos, ya no quieren más hablar, pasemos a otra parte de la clase. ¿Ok? Proyectos. Hacer cosas, ¿verdad? Los proyectos ayudan a los aprendices a hacer algo relacionado a su aprendizaje. Ya sea en el interior o exterior de la clase, los aprendices emplean tiempo activamente involucrados en crear y completar un plan. Actividades de investigación usando manuales bíblicos, diccionarios, mapas, atlas, hagan que los niños puedan hacer tarea en la semana, ¿verdad? Y el sábado evaluar, ver, etcétera. Entonces eso ayuda un montonal para que ellos se sientan. Cuando hagan cosas de manualidades, al menos aquí en la iglesia, le pedí a las maestras de escuelita que cuando ellas hicieran manualidades al final del trimestre, nos reunimos después del culto en el salón de ellos exponen sus manualidades, exponen lo que aprendieron del trimestre, con obras de teatro, la maestra los viste de acuerdo a la temática que planteó con ellos, etcétera. Es re lindo, la verdad que, híjole, pasamos re lindo ese día y los niños van aprendiendo evidentemente. Finalmente tenemos las actividades creativas, ¿no? Haga actividades con música, arte, trabajos manuales, mosaicos, actividades creativas, todo lo que usted pueda hacer para que los niños hagan. Hay que preparar siempre los materiales, hay que saber el número de alumnos, quiénes son, cuidar, si son niños muy pequeñitos, no vamos a llevar cosas que ellos aspiren y se puedan ahogar. Siempre hay que cuidar mucho esos detalles, ¿verdad? Pero haga cosas para que los niños aprendan. Los niños activen su creatividad, se expresen a sí mismos, hacen que el aprendizaje sea más divertido, significativo, perdurable y ayuda a que ellos cuando hacen algo se sientan satisfechos de que el maestro o la maestra diga, ¡Wow! ¡Qué hermoso les quedó! Ese sentimiento de decir, mira, sé hacer cosas hermosas. Entonces, siempre haga cosas creativas con los niños, insisto, provee el material, hay mucho hoy en internet que usted puede buscar qué actividad puede hacer manualmente, vea los materiales que necesita, cómprelos con anticipación y bueno, haga de la clase de los niños una experiencia maravillosa que los niños digan a sus papás el sábado siguiente, papi, apúrate porque tenemos que ir a la escuelita. Ajá, a la escuelita. Bien, entonces, como conclusión, queridos alumnos, puedo decir lo siguiente. Hagamos de la enseñanza a nuestros pequeños nuestro gran tema de conversación. Y yo diría
los líderes, los pastores, lo que invertamos en los cuerpos pastorales, en las comisiones administrativas, hablemos de los niños, invirtamos en los niños. No solamente para que el salón sea bonito para los niños, sino materiales, recursos, capacitaciones, ¿no? Que los maestros y maestras se sientan motivados, motivadas. Pastores motiven a sus maestros. Gracias, gracias, hermano, hermana, por cuidar a nuestros niños, por enseñar a nuestros niños. Invirtamos lo que sea necesario para darles a nuestros niños una calidad de educación cristiana que los lleve a tener vidas plenas en Cristo. Demos a nuestros niños la oportunidad de conocer a Dios de manera personal, de tal forma que ellos aprendan a rendirse a Él. Nuestra mayor satisfacción estará cuando esos niños crezcan y sean adultos, no hayan olvidado las enseñanzas que en su salón se les impartió. Dios bendiga cada semilla que sembramos y la haga germinar en su tiempo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. La verdad que es lindo. Creo que yo soy el producto de una linda enseñanza cristiana. Nací en la iglesia con todos los defectos que pueden haber tenido mis maestros o mis maestras. Este, me inculcaron cosas lindas. Aunque papi y mami no teníamos vida cristiana en casa, ¿no es cierto? Eh, yo siempre aprendí de mamá que aun cuando papá no quería ir a la iglesia, ella siempre nos vestía, mis hermanos y a mí, nos peinaba, nos arreglaba. Eso sí, teníamos que ir bien peinaditos y arregladitos a la iglesia. Limpitos, siempre limpitos. Eso, olvídese, no había forma de no bañarse y de no ir con ropa limpita, planchada, peinadita y todo. Eso sí y tener que ir a la iglesia, ¿no? Esos son como enseñanzas que hoy perduran y que bueno, como digo, los niños de alguna manera, hoy los que somos adultos, ayer fuimos niños y fuimos los niños del futuro, ¿no? Ahora estamos creando esto, estamos siendo parte de todo esto. Así que Dios permita, queridos alumnos, Dios permita y nuestra iglesia despierte en ese sentido, que el Espíritu Santo provea dones y ministerios, hermanos y hermanas, que quieran hacer esto, de generar nuestros propios recursos, basado en nuestra propia experiencia, bueno, mala, pequeña o no, qué sé yo, pero eso será nuestra, ¿no? Eh, Bendecimos a Dios porque, bueno, el seminario tiene la revista digital, no está dirigida a niños, pero al menos hay cosas y a veces da tristeza, ¿no es cierto? Porque a veces ni siquiera los miembros de la iglesia leen la revista. Eh, bueno, qué sé yo, vamos a tener que hacer algo para que podamos crecer todos en conocimiento. Bien, pues hasta aquí entonces esta clase. Vean, la van a ver grabada y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, bueno, vamos a estar todavía esta semana y la otra para compartir alguna pregunta, duda o comentario sobre esta clase. Voy a subir a la plataforma, queridos alumnos, este documento. No lo voy a ver ahora en clase, pero va a estar en la plataforma. Este documento es el uso de la estructura ALMA, ¿verdad? Como dijimos, el método ALMA con niños. Entonces, la verdad es que es un documento que no tiene desperdicio porque viene aquí explicado todo lo que es el anzuelo, por ejemplo, cómo preparar el anzuelo en la clase de los niños, estrategias de enseñanzas, uno, dos, estrategia de enseñanza 3. Luego tenemos el libro, que es comunicar la Biblia a los niños. Bueno, tenemos también qué es esto y cómo hacerlo. Estrategia de enseñanza uno, estrategia de enseñanza 2, preguntas, respuestas, en fin. Por favor, léanlo, léanlo, léanlo. Se lo suplicaría porque no tiene desperdicio. La mirar, que es la otra parte del método ALMA, dirija la perspectiva con los niños. ¿Verdad? Las estrategias de aprendizaje, los métodos de enseñanza son fundamentalísimos para fijar el pensamiento. Apropiar, estimular a los niños, viene con sus estrategias, enseña a los niños en el amplio contexto de la vida y viene información muy, muy importante. ¿Ok? Así que este documento
No lo vamos a ver en clase, usted lo tiene que leer. Si usted decide hacer una clase en su trabajo final dirigido a niños, este documento sí o sí lo tiene que leer. ¿Ok? Sí o sí, porque le va a ayudar muchísimo a, a guiarse. ¿Tá? Esto lo voy a subir a la plataforma. Bueno, pues queridos alumnos, muchas gracias. Gracias por su atención. Deseo que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante, con el favor del Señor, para ahora irnos al campo de los jóvenes, ¿no? Que es otro campo apasionante, desafiante de igual manera que los niños, pero es un campo que necesitamos abordar muchísimo y con urgencia. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga, paz y bendición.